Dios, gracias, Señor, por tu fidelidad y tu bondad, Señor. A ti la gloria y la honra, Señor. Padre, declaramos, Señor, un tiempo de bendición. Declaramos un tiempo de la abundancia, Señor, de tu presencia, Señor, de la abundancia de tu Espíritu, Señor. Declaramos un tiempo, Señor, donde tú, Señor, aquietas toda tormenta, Señor. Declaramos un tiempo, bendito Señor, donde tu presencia es nuestro todo, Señor. Tenemos sed, Señor, queremos más de ti, queremos conocerte, Señor. Queremos, bendito Señor, adorar al deseado de las naciones, Señor. Declaramos un tiempo por el deseo de tu presencia. Declaramos que este es un tiempo donde las naciones te desean, Señor. Este es un tiempo, bendito Señor, donde las naciones dicen: queremos más, queremos más, queremos más. Oh, oh, oh. Más de ti es todo lo que necesito. Más de ti yo quiero, Jesús. Nada más, Señor. Nada más podrá llenar los corazones. Más de ti yo quiero, Jesús. Más de ti, porque bueno es Dios, grande es su amor, bueno es nuestro Dios por siempre. Yo lo gritaré con todo mi ser, bueno es nuestro Dios por siempre. Más de ti, Señor, más de ti es todo lo que necesito. Más de ti yo quiero, Jesús. Nada más, Señor. Nada más podrá llenar los corazones. Más, Señor, más de ti yo quiero, Jesús. Más de ti, Bueno eres, porque bueno es Dios, grande es su amor, bueno es nuestro Dios por siempre. yo lo gritaré. Con todo mi ser, bueno es nuestro Dios por siempre. Bueno Dios, Porque bueno es Dios, grande es su amor, bueno es nuestro Dios por siempre. Yo lo gritaré con todo mi ser, bueno es nuestro Dios por siempre. más de ti, Señor, Más de ti, en nuestro hogar, Señor, en nuestra casa, Señor. más de ti, Aquel que Señor. multiplica las familias como ovejas,
multiplica tu esencia, Señor, en nuestro hogar. La naturaleza de ovejas, la naturaleza de ovejas, Señor, en nuestro hogar. Naturaleza de ovejas que escuchan al buen pastor. Eterno Dios, más de ti queremos, más de ti queremos, más de ti queremos, más y más de ti. Toma la mano de tu hermano y decláralo y dile: queremos todos en el hogar más de ti. Queremos más de ti. Queremos más y más. Abraza a tu familiar y declara esta palabra. Queremos más de ti. Queremos más de ti. Queremos más de ti. Más de ti. Encendamos el fuego en el altar de nuestros hogares. A continuación, el mensaje de la palabra de Dios con el pastor Juan Daniel Buenaventura. Bienvenidos. Mis amados, muy buenos días. ¿Cómo amanecen? El Señor les bendiga grandemente. Quiero pedirles que oremos esta mañana, dando gracias a Dios por su palabra, y nos dispongamos entonces a escuchar lo que el Señor hoy tiene para nosotros. Acompáñame a orar. Señor Jesús y Padre, gracias porque tu palabra enseña que tú trazaste los tiempos, que tú conoces el final de las cosas antes de que inician, que todo cuanto está aconteciendo hace parte de tu plan, que aunque sea complejo para nosotros, para nuestra mente finita, comprender, Señor, tus pensamientos. La verdad es que tu palabra dice que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y hay muchas cosas que para nosotros, Señor, no van a ser fáciles de comprender, pero que simplemente, Señor, debemos descansar en el hecho de que tú tienes el control de todas las cosas que tú determinaste, Señor, que así fueran, que nada ha escapado de tu dominio ni de tu poder. Y que en medio, Señor, de ese propósito estaba nuestra salvación eterna. Estaba el que hoy tuviéramos una esperanza de redención eterna. Gracias por haber pensado en nosotros desde antes de la fundación del mundo y por tenernos hoy dentro de tu reino y permitirnos hoy tener esta gloriosa esperanza. Oramos para que aquellos que deben llegar al reino lo puedan hacer en este tiempo. Oramos
para que aquellos que tienen el sello de salvación sobre sus vidas, sea este el tiempo de salvación para ellos, Señor, y ellos lleguen al conocimiento de tu palabra y de tu verdad. Úsanos para que así sea en el nombre de Jesús, y que esta palabra nos ayude a cumplir ese propósito eterno y nos ayude a tener una esperanza cada día más firme en el plan que tú tienes, Señor, con la humanidad y con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús bendecimos este tiempo, nuestras familias, nuestro corazón abierto a escuchar tu palabra. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hemos estado hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia, hemos estado hablando acerca del final de los tiempos, y hoy quiero compartirles el tema. Hemos titulado El Día del Señor, poder entender un poquito más a este panorama profético. Y bueno, quiero ayudarles recordando un poquito lo que ya hemos hablado, ubicando en el tiempo estos acontecimientos futuros, para que ojalá pues no tengamos dudas, tengamos claridad. Es mi deseo. Y sobre todo pues no es tanto porque nos volvamos expertos en este tema, no es conocimiento por conocimiento, sino que este tema nos lleve para estos tiempos a hacer las cosas que Dios espera que hagamos y a ser las personas que Dios espera que seamos. Entonces les hago este recorderis de lo que es el panorama profético. Bueno, hemos dicho que para este tiempo lo que la iglesia está esperando próximamente es el arrebatamiento de la iglesia. Para ese momento no tenemos una fecha, nadie sabe en qué momento podamos ser arrebatados. El Señor lo permite así porque Él espera que en nosotros esté constantemente esa expectativa. Esa expectativa hace que estemos pendientes. Si Él hubiera puesto una fecha muy temprana, pues prácticamente las personas se pondrían pilas para ese momento y ya. Si hubiera puesto una fecha muy distante, entonces aquellos que estarían en el tiempo lejano se fresquearían y no buscarían del Señor. Por lo tanto, Él, para evitar esos panoramas, simplemente no pone una fecha y genera en el corazón de la iglesia una espera constante y continua para el arrebatamiento de su iglesia. Nosotros que estamos ya viviendo estos tiempos, pues con más veras tenemos esa expectativa avivada. Si la tenían los primeros cristianos, ¿cuánto más nosotros no vamos a tener esa expectativa avivada? Entonces, el primer acontecimiento que estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia. Seguido del arrebatamiento vendrá la gran tribulación, que son 7 años, que iniciarán con la aparición del anticristo y terminarán esos 7 años con un evento, con una guerra que se llama el Armagedón, o también la segunda venida de Cristo. Se habla acerca de que cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez con sus ángeles, vendrá en medio de una guerra que estarán haciendo las naciones contra Israel, contra Jerusalén, contra el pueblo de Dios, y el Señor Jesús vendrá a defenderlos, a destruir a los enemigos y a instaurar su reino milenial en la tierra. En esa guerra van a morir millones de personas y también los únicos que sobrevivan entrarán a lo que hemos llamado el milenio. Entonces tenemos arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, que será con esta destrucción de todos los habitantes de la tierra que se dejaron marcar por la bestia, y se iniciarán 1000 años del reino de Jesús en la tierra, porque Él vendrá por segunda vez a instaurar ese reino. Vivirán sobre ese reino aquellos que creyeron durante la gran tribulación en Jesús, y terminado ese milenio habrá una guerra más, de la cual la tierra quedará tan deshecha que el Señor la va a destruir del todo. Va a desaparecer esta tierra que usted y yo conocemos y vendrán unos cielos nuevos y una tierra nueva. Ese es el panorama que nos espera.
el arrebatamiento de la iglesia, la tribulación, la segunda venida de Cristo, el milenio y los cielos nuevos y la tierra nueva. Así que bueno, el tema de hoy lo hemos llamado el Día del Señor y tiene que ver en primera instancia con la segunda venida de Cristo y también con el final del milenio. Es decir, el Día del Señor está dividido en dos grandes eventos: la segunda venida de Cristo cuando termine la gran tribulación y el momento en el que el Señor destruya la tierra después del milenio, debido a que Satanás, iniciando el milenio, va a ser atado 1000 años, terminando el milenio va a ser desatado y va a engañar a las naciones, gente que vivió con Jesús, gente que nació de creyentes pero que no necesariamente por haber nacido de creyentes creen en Jesús. Serán engañados por Satanás, harán una guerra contra el Señor, la última guerra, y en esa guerra se va a desatar otro juicio de Dios donde la tierra va a desaparecer. Por lo tanto, el término el Día del Señor, muy usado en el texto bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hace referencia al juicio, a la ira de Dios, al día de venganza del Señor, al día de fuego, al día de tinieblas. Es la forma en que la palabra lo llama. El Día del Señor es un día prácticamente, para resumirlo, de juicio. Está determinado en la segunda venida de Cristo y en el final del milenio. Para entenderlo más, el Día del Señor, el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, nos va a hablar de este día, el Día del Señor. Acompáñeme a 2 de Pedro 3, versículo 1 hasta el versículo 18. Vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando con la ayuda del Señor. Arrancamos, dice 2 de Pedro 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. El apóstol Pablo aquí está hablando acerca de que los creyentes, los verdaderos creyentes, los que tienen el Espíritu Santo de Dios, tienen un limpio entendimiento, tienen una forma pura de escudriñar las palabras del Señor, tienen capacidad para recordar esas palabras, saben que esas palabras fueron dichas por profetas y también por los apóstoles, es decir, escudriñan el Antiguo Testamento, y allí en el Antiguo Testamento hay infinidad de palabras proféticas acerca del día del Señor. Y en el Nuevo Testamento también el apóstol Pablo, por ejemplo en Tesalonicenses, que hemos estado estudiando, 1 de Tesalonicenses 4, y en el capítulo 5, los primeros versículos, él hace mención del día del Señor y dice: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. De manera que el apóstol Pablo espera que los creyentes tengan presente bíblicamente este conocimiento, lo que implica el día del Señor, y que lo tengan con limpio entendimiento, con pureza, con sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque dice más adelante que que habrá gente que no va a tener este conocimiento tan limpio, no tendrán su entendimiento tan limpio, y los llama los burladores, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, y así como desde el principio de la creación. Dice aquí la palabra que hay gente, burladores, que a razón de sus pecados, lo que los motiva son sus pecados, lo que los motiva es su vida desenfrenada sobre la tierra. Gente que se burla de la esperanza que la iglesia tiene de la segunda venida de Cristo. Aquellos que dicen que cuentos, eso de que el Señor va a venir, no crean en esas bobadas, ustedes por qué prestan atención a esas cosas, vivan la vida, no sé qué. Esas personas
según el texto bíblico, lo que los lleva a pensar de esa manera es su pecado, es su amor al pecado, las concupiscencias, sus pecados sensuales, sexuales, que los ata a la tierra y que les hace desear más seguir en la tierra que partir con el Señor, o les genera un deseo de que estas cosas no ocurran porque igual en su corazón hay un juicio en torno a su pecado y ven eso como un momento angustioso y prefieren más bien negarlo o hacer que las personas no le presten la debida atención. Pero aquí el apóstol nos está diciendo que tengamos cuidado con esa clase de personas que van a venir a decirnos, pero ¿cuánto hace que están diciendo eso y no ha pasado nada? Eso no va a pasar nada. Mire que las cosas desde siempre han sido iguales y seguirán iguales. Son personas que consideran que la historia no tiene un sentido, como si Dios no hubiera tenido un inicio y un final o un plan. Pero los burladores no creen que Dios tiene planes. Mientras que la iglesia tiene claro que Dios tiene un principio y un fin de todas las cosas y que así como empezaron, terminarán y terminarán de la forma en que Él lo diseñó. ¿Cómo terminarán? Dice aquí la palabra en los versículos siguientes que el Señor ya había traído sobre la tierra un juicio por agua. Lo recuerdan ustedes, con Noé la tierra fue cubierta por el agua y las personas murieron, solamente se salvó Noé con su familia. Pero dice la palabra que para los tiempos finales, ya no será el agua, sino el fuego, los que van a destruir la tierra. Acompáñeme ahí en el versículo 5, dice acerca de los burladores y de este juicio final, dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Muy interesante ver que cuando el Señor habla en Génesis de la creación, nunca vemos que el agua fue creada, el agua ya existía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por eso dice que la tierra proviene del agua y subsiste por el agua. Versículo 6: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí está hablando del día del Señor, día del juicio, día de fuego. Vuelvo y les digo, el día del juicio, el día del Señor, está determinado por dos grandes eventos: la segunda venida de Cristo. Para ese momento la tierra habrá sufrido cantidad de juicios de parte del Señor, y ahora la muerte de todos los impíos en esa guerra final. Pero recuerden que después de los 1000 años la tierra va a sufrir un nuevo juicio de parte de Dios por aquellos que vivieron en el milenio y no aceptaron a Jesús. Allí el Señor va a destruir la tierra, ya no por agua, sino por fuego. El milenio termina cuando esta tierra que tú ves hoy y este cielo que tú ves hoy será consumido por el fuego, como el juicio de Dios para los hombres impíos. Versículo 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Allí el Señor habla acerca de que sus tiempos no son los nuestros. En la eternidad, mientras por ejemplo aquí en la tierra se viven 1000 años, en la eternidad para Dios pueden significar apenas un día. Por eso también el día del Señor, aunque lo hemos dividido en dos, uno al inicio de 1000 años y otro al final de 1000 años, pues realmente a los ojos de Dios puede ser un solo día, el mismo día, el día del Señor, un día que para nosotros inicia con la segunda venida de Cristo y termina al final del milenio. Para Dios es un día. Aquí lo habla el Señor, que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí el Señor está justificando el pensamiento, o bueno, rechazando más bien el pensamiento de los que dicen: no, el Señor está tardando, Él ya no va a venir, o ¿por qué prestan atención a esas cosas? Aquí la palabra del Señor no dice que es que el Señor está distraído, que se le está pasando el tiempo, o duda en qué momento va a cumplir sus propósitos. No, Él lo tiene claro.
Él está diciendo que el día no puede venir aún porque Él está teniendo paciencia para que los que han sido llamados a la salvación y a la vida eterna procedan al arrepentimiento. Es decir, se llena el cupo de los que son iglesia. Hoy en día hay muchas personas que están esperando conocer el Evangelio y hacer parte de la familia del Señor. Y el Señor está dándoles tiempo y por eso insta a la iglesia a predicar su palabra para que las personas que no conozcan del Señor puedan llegar al arrepentimiento, pero también para que la gente que está en la iglesia, pero que está con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, se afirmen en la palabra del Señor, procedan completamente al arrepentimiento y tengan vidas consagradas al Señor. Dicen, no es que Él retarde su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él está teniendo paciencia con nosotros. Ese nosotros es la iglesia del Señor, porque Él no quiere que ninguno de los que ha sido llamado para vida eterna y para salvación perezca, sino que todos ellos, los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, procedan al arrepentimiento. Una vez que esto ocurra, el Señor traerá entonces el cumplimiento de sus promesas. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así que el día del Señor vendrá. Ya lo entendemos, que vendrá primero con su segunda venida a la tierra y luego al final del milenio, y vendrá como ladrón en la noche. Ustedes saben que el ladrón cuando viene el ladrón a nuestras casas, pues no es un evento agradable, no es algo que se espere con alegría y con gozo, es un momento angustioso, preocupante. Por eso el día del Señor no es para la iglesia. El día del Señor es de juicio y es para el mundo, para los que no acepten al Señor Jesucristo. A ellos les llegará como ladrón en la noche, Y dice que al final del día del Señor, que es al final del milenio, en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amados, aquí la palabra del Señor dice que habrá un gran estruendo, una explosión tan impresionante, porque no solamente va a ser destruida la tierra, sino los cielos circundantes, el espacio, los seres celestes van a desaparecer, dice aquí la palabra. Y cuando usa los elementos ardiendo serán deshechos, ese término elementos está hablando del átomo como tal. Aquí está hablando de una reacción en cadena en la que los átomos desaparecen, explotan, una gran explosión que va a traer un fuego tan violento que va a destruir la tierra y, como les digo, los seres celestes alrededor de la tierra, el universo como tal. Los elementos ardiendo, los átomos, la materia en sí va a desaparecer, no va a quedar nada. Todo lo que tú ves ahora ahí en tu casita, ahí es tu comedor, tu sala, tu habitación, tu cocina, tu ropa. Todo lo que de repente para los seres humanos es tan valioso y tan importante, por lo que luchamos todos los días, un día va a ser desaparecido, un día va a ser consumido por el fuego. No va a quedar nada de la tierra que hoy tenemos y del cielo que hoy vemos. Dice versículo 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y aquí es una pregunta, o más bien una frase de sorpresa, de asombro que hace el apóstol Pedro, quien se siente a pensar que todas estas cosas van a pasar, van a ser quemadas. ¿Cómo no van a usar su tiempo? ¿Cómo no van a emplear sus esfuerzos, más bien, en tener una vida piadosa? En saber que no de nada vale la pena invertir tanto esfuerzo y tiempo en cosas que van a ser destruidas, que van a ser quemadas,
y no prestar atención a la vida, a la manera piadosa en que nos debemos conducir. Hoy el Señor le dice a su iglesia, no se preocupen por las cosas que ven, pongan los ojos en las que no se ven. Las cosas que se ven serán destruidas, las que no se ven son eternas. El Señor le dice a su iglesia, este es tiempo para que vivas de manera santa y piadosa. La manera santa tiene que ver con nuestro comportamiento externo, la manera piadosa tiene que ver con nuestra relación interna. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con las personas? ¿Cómo está tu manera de vivir, iglesia? Aquí el apóstol está diciendo, si alguien sabe y comprende que todo esto va a pasar, ¿por qué invierte tiempo en cosas que van a ser destruidas y por qué no aprovecha para edificar su vida espiritual? Y es lo que tú y yo necesitamos aprender para este tiempo. Es el llamado más urgente que el Señor le hace a su iglesia. Iglesia, este no es tiempo de dormir. Este no es tiempo de estar preocupados por cosas que perecen. Es tiempo de que mejoremos nuestra manera de vivir. Es tiempo de que te ajuicies en tus relaciones sexuales, en tus relaciones matrimoniales, en tu relación económica, en tu vida, en tus pensamientos, en la forma en que estás empleando el tiempo, en la forma en que te estás relacionando con Dios. Pues si todas estas cosas van a ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Cuando dice esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, está hablando acerca de llenarnos de un gozo, de una esperanza gozosa, de un anhelo, de un deseo de que el Señor venga. En la iglesia primitiva había una frase con la que se saludaban y era Maranata. Y Maranata hacía énfasis en el regreso del Señor, que el Señor venga. Señor, ven pronto, el Señor regresa. Era una forma en que se saludaban. ¡Hey! El Señor vuelve, el Señor regresa. Cuando se decían Maranata, se estaba diciendo, recuerda que el Señor vuelve. La iglesia primitiva tenía esa expectativa ardiendo en sus corazones. ¿Será que nosotros la tenemos? ¿Será que tú estás esperando ardientemente, apresurándote para la venida del Señor, estando atento a su venida? Cuando dice aquí el texto, la venida del día de Dios, debemos entender que hay una diferencia entre el día del Señor y el día de Dios. El día del Señor es el momento del juicio, pero el día de Dios es el momento en el que nosotros disfrutaremos de la eternidad. El día de Dios es la eternidad. Es el momento en el que ya todo habrá sido consumado y nosotros estaremos por siempre disfrutando de una nueva creación de Dios. El tiempo de Dios glorioso. Ese es el día de Dios. Y dice, esperen ese día. Esperen el tiempo eterno. Esperen lo que yo voy a hacer. Porque el plan que tengo con ustedes no es solo para esta tierra. Yo tengo un plan para ustedes eterno. Es lo que tú debes hoy tener en tu corazón y en tu mente. Tú fuiste creado para una eternidad gloriosa con el Señor. Entonces dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Una vez más habla acerca de ese momento en el que toda materia va a desaparecer. Cuando desaparece el átomo mismo como tal, desaparece la materia, no hay nada, no queda absolutamente nada. ¿Por qué todo esto? Versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amados, aquí hay una promesa tremenda. Si a ti te ha parecido hermosa esta tierra, si a ti te ha parecido hermoso lo que Dios ha creado en esta tierra, déjame decirte que el Señor va a hacer un cielo nuevo, una tierra nueva. Y cuando dice cielo nuevo y tierra nueva, no implica solamente hacerla como la que hoy tenemos, sino con muchísimo mejor. Una tierra donde mora la justicia. Es decir, esta tierra es hermosa, pero en esta tierra no mora la justicia. Ahora imagínate una tierra hermosa como esta, una creación de Dios preciosa como es esta, pero donde more la justicia. Tú sabes que el pecado le ha traído a esta
a esta creación mucho daño y hemos destruido la creación de Dios. Pero esta tierra nueva, este cielo nuevo que el Señor va a crear, lo va a crear ahora con un fundamento en la justicia, en la paz, en la santidad, en la pureza, en el gozo. Es una cosa impresionante lo que el Señor va a hacer para este tiempo. Y no solamente lo habla Pedro aquí. El mismo Jesús en Mateo 24:35 lo declaró. Mateo 24:35, Jesús mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta tierra que hoy pisas un día ya no va a existir. Este cielo que tú ves un día ya no va a existir. Y Apocalipsis 21:1 también lo habla el apóstol Juan cuando vio la visión del Apocalipsis. Allí dice en el 21:1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Así que, amados, nos espera una nueva creación. El cielo, del que tanto hablamos, no es un montón de nubes, algodones, no. Es una creación nueva, una tierra nueva, donde vamos a permanecer con el Señor por la eternidad. Es algo extraordinario. Recuerden que Él tuvo un diseño con Adán y Eva en el jardín del Edén, y Él quiere volver a restaurar ese sueño, ese anhelo que Él tenía con Adán y Eva, ahora con nosotros, ya después de habernos permitido creer en Jesucristo, ya de habernos podido haber juzgado el pecado en nosotros primero cuando hemos venido a Cristo. Ahora sí, con nosotros recrear ese diseño original, con la seguridad y la certeza de que ya no caeremos como Adán y Eva, porque ya fuimos juzgados. Cristo ganó por nosotros la oportunidad de vivir eternamente en ese lugar, sin correr el riesgo de que el pecado vuelva a deteriorar y dañar el propósito de Dios. Luego dice en el versículo 14 de Pedro, seguimos en Pedro, segunda de Pedro 3:14: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Mira, este es tiempo para que tú seas hallado por Él sin mancha, sin pecado en tu vida, irreprensible, que no haya nada de lo cual llamarte la atención o reprenderte, y en paz. ¿Saben? Este es tiempo para que la iglesia tenga paz. Dice el Señor que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz de la que habla aquí no solamente es la paz que se obtiene cuando el Señor perdona nuestros pecados. Eso es una gran paz, cuando hacemos las paces con Él. O la paz que tú tienes en tu casa, con tu esposa, con tus hijos. Esa es maravillosa, esa paz. Pero aquí habla también de la paz, de las cosas que hoy te inquietan, de las que Él dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que el Señor espera encontrar en nosotros. ¿Cómo estás tú hoy de paz? ¿Te recuerdas lo que hablamos el jueves? ¿Qué cosas te están quitando la paz? ¿Qué has de comer? ¿Qué has de beber? ¿Con qué has de vestirte? ¿En dónde vas a vivir? No. El Señor dice aquí que Él quiere una iglesia tranquila, descansada, teniendo paz. Que no tengas pecado, sin mancha, irreprensible, pero que tengas paz. Probablemente has tenido una lucha ferviente contra el pecado en tu vida, amén. Pero también necesitas tener paz, necesitas poner delante del Señor lo que te inquieta, lo que te angustia, lo que te preocupa, lo que te altera, lo que te roba la paz. Es deseo de Dios encontrarnos cuando Él venga por su iglesia de esta manera. Versículo 15: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que nosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y aquí en estos 3 versículos la exhortación es a estudiar la palabra del Señor y a evangelizar. Necesitas
en este tiempo ser un estudioso de la palabra del Señor. Dice aquí el apóstol Pedro que necesitamos también tener un corazón que evangelice, que este tiempo es para salvación, dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como lo decíamos ahora. Es para que aquellos que tienen de parte de Dios un llamado eterno vengan al conocimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que predica la palabra. Porque este tiempo debe ser un tiempo en el cual busquemos nuestra salvación y la salvación de los otros, con los que convivimos, con los que trabajamos, con la gente. La salvación de otros, iglesia. Este es tiempo para que prediquemos el evangelio y también para que estudiemos la palabra, porque dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Y recuerden que hemos estudiado en estos días la epístola de los tesalonicenses, en donde habla del arrebatamiento de la iglesia y de la segunda venida de Cristo. Y aquí el apóstol Pedro dice, estudien eso, aunque sea algo difícil de entender, ¿cierto? Estúdienlo para que logren entenderlo, dice. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. No dice imposibles de entender, no, dice que son difíciles, pero que están al alcance nuestro gracias al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu de Dios espera que tú las entiendas. ¿Por qué? Porque si no las entiendes, mire lo que va a pasar. Sigamos leyendo allí. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Mira, cuando no se entiende bien la palabra del Señor, puede venir alguien, un indocto, un inconstante, alguien que va y viene en la palabra, de esos cristianos que un día sí y un día no, y que de pronto tienen una idea muy errada de la Biblia y te la hablan, pero como tú no estás pasando tiempo en la palabra del Señor, no estás indagando en ella, no estás estudiando, pues tú puedes terminar siendo engañado por estos indoctos, por estos inconstantes que tuercen la verdad de Dios, que la manipulan y hacen, por ejemplo, que tú no creas en una segunda venida de Cristo, que hace, por ejemplo, que tú dudes del arrebatamiento de la iglesia, cuando el apóstol Pablo, aunque sean difíciles de entender, las ha hablado, ¿sí? Y el mismo Pedro está diciendo aquí, hombre, yo mismo estudio al apóstol Pablo, yo mismo me pongo en la tarea de entender qué quiso decir el Espíritu Santo allí en los escritos del apóstol Pablo. El mismo apóstol Pedro está en la tarea de estudiarlo, como tú y yo no lo vamos a estar también. Y dice que estos indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, otros temas, no solamente estos del fin de los tiempos, y las tuercen para su propia perdición. Amados, cantidad de gente que en medio de la iglesia, a causa de su pecado, tratan de enseñar cosas para justificar su pecado, tratan de decirte cosas, no, eso no es tan así, eso no es así, no, es que exagera mucho, es que no sé qué, y usan hasta la misma palabra, pero son indoctos, son inconstantes. Y por favor, no atiendas la voz de gente indocta e inconstante, que en medio de la iglesia hay muchas personas que están jugando con el Señor, que han dejado su primer amor, que han vuelto atrás, que han vuelto a los caminos de donde el Señor un día los rescató y que hoy, a causa de su pecado, prefieren torcer la palabra del Señor antes de aceptarla tal cual es. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y el Señor aquí nos dice, por favor, este es tiempo entonces, iglesia, de estudiar la palabra y de evangelizar. Es tiempo de que aprendas la palabra del Señor para que tengas que enseñarle a otros, para que no seas un indocto ni un inconstante, y también para que nadie te haga caer de tu firmeza, para que todo lo que aprendes de la palabra del Señor lo creas con todo tu corazón, estés firme en estas promesas que el Señor te está haciendo. Así parezca que el Señor tarda, así la gente venga con cuentos raros, historias extrañas, tú tienes que permanecer en lo que Él dice la palabra, lo que dicen los apóstoles, el apóstol Pedro aquí, el apóstol Pablo en Tesalonicenses.
Permanece, por favor, en la palabra del Señor y no te dejes mover, como también les decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses. No se dejen mover fácilmente de lo que han creído, ni siquiera por carta que parezca que nosotros les hubiéramos enviado. No permitan que gente indocta, inconstante, les llene su cabeza con engaños, falsas doctrinas, amados. Por favor, estudiemos la palabra del Señor. Si no la entendemos, vamos a decirle al Espíritu Santo: Señor, revélame, ¿qué quieres tú con esto? ¿Qué quieres decirme aquí? Y yo sé que el Espíritu Santo les dará la claridad. Quizás a veces uno intenta explicar algo, se esfuerza por darse a entender, quizás no es suficiente, pero yo sé que el Espíritu Santo de Dios es más que suficiente para hacerles comprender lo que el Señor espera de cada uno de ustedes, en lo que el Señor espera de cada uno de nosotros para este tiempo. Busquemos la guianza del Espíritu Santo de Dios. Arrodíllate y dile: Espíritu de Dios, yo quiero que tú me enseñes y me hables. Yo quiero que tú me corrobores, me confirmes, me afirmes estas palabras, estas enseñanzas, cómo debo vivir en este tiempo. ¿Qué esperas tú de mí para este tiempo? Eso es lo que el Señor nos quiere decir en este tiempo, amada iglesia, a través de todas estas enseñanzas. Termina el versículo 18 diciendo: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcamos, amados. Ahora que estás en tu casa, que tienes más tiempo, coge más tu Biblia. Por favor, estúdiala. Mira, tenemos recursos ahí en el internet. Tú puedes estudiar. Cantidad de buenos maestros que tiene la palabra del Señor. Escúchalos, estúdialos, medítalos. Lo que no entiendas, busca a alguien que te lo explique, lo que tengas dudas. Pero crece en la gracia. Que este tiempo en el que has estado en tu casa y que no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar así. Amados, han dicho que quizás nos toque esperarnos lo que resta de este año y un poco más del otro año para que nos volvamos a reunir en la iglesia. Pero no importa, si tú estás en tu casa y tienes amor por la palabra y sed de la palabra, pues aprovecha este tiempo en el que no vamos a poder estar juntos o no vamos a poder salir de nuestras casas, no sé, pero aprovecha el tiempo para crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Hazlo, es el mensaje que hoy nos da el Señor en su palabra, y termina diciéndonos: y no se olviden de adorar a Jesús, a Cristo. Adorémoslo. Termina diciendo así el versículo 18: a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿A quién? Él, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo dice el versículo 18. Mira, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿En qué más vas a dedicar tu tiempo? No solo en crecer en el conocimiento, no solo en predicar la palabra, sino en adorar a nuestro Señor Jesucristo, al cual adoraremos hasta la eternidad. Por eso nos negamos a todas esas doctrinas que dicen que a Jesucristo no lo podemos adorar. Falso, mentira. Por el contrario, estamos hechos para adorarlo hasta en la eternidad. Y comienza desde ahora, adóralo en tu casa. Haz que en tu casa se sienta la presencia de Cristo. Haz que tu casa sea un altar para el Señor, a través de la alabanza, de la adoración, a través de la lectura de la palabra y de la oración con tu familia, a través de tu buen ejemplo, de tu buen testimonio, a través de tu evangelización. Hagamos que en nuestra casa reine la presencia de Cristo, que Él sea adorado en nuestra casa, amados. No sabemos cuándo Él venga, pero como dice aquí su palabra, que cuando Él venga nos encuentre sin mancha, nos encuentre sin nada que ser señalado en nosotros, y nos encuentre en paz, viviendo en paz, que en tu casa se respire paz, que en tu corazón se respire paz. Sí, ese es el mensaje que hoy el Señor ha querido que recibamos allí en nuestros hogares. Así que los invito para que oremos por esta palabra que el Señor nos ha entregado. Espero haya podido ser clara. Una vez más, en lo que no entiendas y no comprendas, por favor no te quedes con las dudas. Busca al Espíritu Santo de Dios, pide consejo también, estudia la palabra, crece cada día en la gracia y en el conocimiento, por favor, en el conocimiento
del Señor. Vamos a orar, amados, en esta mañana. Padre bendito, Señor eterno, gracias, Señor, porque has hecho todas las cosas finamente calculadas. Gracias, Señor, porque desde que echaste a andar esta creación, lo hiciste teniendo en cuenta un principio y un final de todas las cosas. Y en Él estábamos cada uno de nosotros. Pensaste en cada uno de nosotros, Señor, y nuestra redención está hoy más cerca que nunca. Por lo tanto, también estas palabras que hacen que nos despertemos del sueño y que comprendamos que estos son tiempos que tú nos estás entregando, tiempos especiales para buscarte, Señor. Ahora tenemos más tiempo. Si antes, amado Señor, nos quejábamos por no tener tiempo para buscar de ti, ahora tenemos, Señor, días enteros. Incluso muchos se quejan de aburrimiento. Pero tenemos la oportunidad gloriosa de sacar el tiempo para meditar en tu palabra, para orar, para preguntarte cosas, para estudiarlas y entenderlas. Yo oro, Señor, para que las dudas que mis hermanos tienen sean aclaradas por tu Espíritu Santo. Yo oro para que haya un crecimiento constante y continuo, Señor, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador. Yo oro para que todo eso que aprendamos lo podamos poner en práctica, sabiendo que este es un tiempo de salvación, lo dice aquí tu palabra, un tiempo en el que estás esperando que tu iglesia evangelice, amado Señor. Que podamos tener entendido que la paciencia que estás teniendo es para salvación, que no has venido antes, porque quizás antes no te hubiéramos podido conocer, que todavía no, porque todavía hay gente que no te conoce. Pero oramos por esos que no te conocen, para que el cupo se llene con los que han de ser salvos y se desaten, Señor, todas estas palabras proféticas y seamos testigos de todo lo que tú, Señor, has hablado. Podamos ver el cumplimiento de todas estas palabras, pero mejor aún, Señor, al lado de las personas que amamos, con aquellos a los que les pudimos predicar tu palabra, nuestra casa, nuestra familia. Oramos por la salvación de nuestra casa en el nombre de Jesús y te pedimos, úsanos, Señor, para no ser tropiezo, para demostrar el amor que tú tienes, para aprovechar este tiempo a nuestra familia y llevarlos a conocer tu gran amor. Gracias, Señor, por estos tiempos que te has inventado para que nosotros prediquemos tu palabra en nuestras casas y podamos levantar ese altar en nuestras familias, Señor, ese altar que glorifica tu nombre. A ti pues la gloria y la honra hoy por siempre, por la eternidad, Señor, y hasta la eternidad. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados. El Señor les multiplique el entendimiento y la sabiduría en lo que hemos hablado. Que tengan una feliz tarde, feliz día, una feliz semana en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Amén.